su visión de cómo está la situación. No quiso contestar las placas. No quiso, así que ahora las vamos a debatir entre nosotros. Fueron algunas de las declaraciones más importantes en la semana. Yo igual apostaba, por lo que dijo al principio, que con la declaración del presidente el 9 de julio, la primera aparición pública tras lo que fue una semana complicada y la renuncia de Guzmán, está que la Argentina está de pie y camina, aunque muchos quieran negarlo, y va a estar totalmente de acuerdo, porque fue bastante optimista al principio Capitanich, aunque reconoció los problemas en el corto plazo, pero no quiso. Messner, ¿usted cuán de acuerdo está con esa? ¿Con cuál? Alberto Fernández, la Argentina está de pie, camina, aunque muchos quieran negarlo. Absolutamente de acuerdo. Le pregunto a Andrés Irigoyen, que es presidente de la Unión Industrial de Chaco. ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Bienvenido. ¿Qué tal? Buenas ¿Cuán de noches. acuerdo está con esa afirmación del presidente Alberto Fernández? ¿Algo? ¿Mucho? ¿Poco? Mucho, pero. Mucho pero. Bueno, ahora ampliamos el pero. Ampliamos el pero. La renuncia de Guzmán fue un acto de irresponsabilidad política, lo dijo Cristina Fernández de Kirchner en el Calafate. A ver, la renuncia de Guzmán tuvo consecuencias. Yo no estoy capacitado para decir si fue una responsabilidad política o no. No tengo ninguna duda de que tuvo consecuencias económicas. Marce, ¿para vos fue un acto de irresponsabilidad política? Y un alto grado de responsabilidad. ¿Coincidís con Cristina Fernández Y en eso? sobre todo por lo que pasó en el medio. Bueno, Nos dejaron 20 y pico de horas sin ministro, con la gente desesperada sin saber qué hacer. Bueno, te lo pueden decir quienes ese día nos contaban de que iban al supermercado y que no había productos, que no había, o que te ponían tope hasta inclusive en el papel higiénico. Sí. Entonces es irresponsable lo que Cristina, ¿estás de acuerdo con lo que dijo Javier Milei? Alberto Fernández debería aprovechar que es un cadáver político y hacer ajustes en la economía. Yo no sé si hay que hacer ajustes, pero algo hay que hacer y ya mañana van a empezar a conocer. Pensé que ibas a decir, no sé si es un cadáver político. No sé si denominarlo en esos términos, pero que está vacío de poder, sí. Martín Lustó, esta te tocó vos, Martín, tu tocayo. Tenemos un presidente que no puede tomar decisiones y este es el gobierno de Cristina. Ahí contestó el pibe en Tucumán. ¿El chiquito que En estaba el en el acto. desfile? Hasta los pibes se dan cuenta. Vamos a saludarlo a Enrique Zuleta Puseiro. Ahora seguimos hablando con Andrés Irigoyen, Unión Industrial del Chaco. ¿Cómo le va, Enrique? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, encantado. ¿Cómo están? Bien, bueno, acá debatiendo un poquito lo que pasó en la semana. ¿Qué opinión le merece esta primera semana post renuncia de Guzmán? ¿Hubo una mesa de acuerdo político entre las tres principales patas del Frente de Todos o estamos lejos de ese consenso que se necesitaría? No, consenso no hubo ni podrá haberlo. Son fuerzas muy disímiles, representan puntos de vista muy apartados. Lo que los une y los seguirá uniendo sin lugar a dudas es un interés común de tipo político y en este caso electoral. Lo que ha precipitado la crisis es la convicción, sobre todo por el lado de Cristina Kirchner, de que las elecciones se están perdiendo, cosa que es verdad. Desde noviembre del año pasado, Juntos para el Cambio lleva 4 o 5 puntos de ventaja todos los meses. Este mes es posible que se amplíe, no bien se profundice la crisis económica, que es un factor determinante, y me parece que eso es lo que ha llevado a un tipo de ajuste de cuentas, buscando sin lugar a dudas una hegemonía política, pero sin que se rompa la doble o triple vía que presenta hoy el Frente, porque la verdad de las cosas es que separados juntan más que juntos. Una hegemonía detrás de Cristina Kirchner llevaría a sectores muy importantes del Frente de Todos a emigrar, como pasó en otras elecciones. No recuerden ustedes que en otras elecciones se abrió no solo Pichetto, sino que Randazzo. Hubo una elección en que el propio Massa se abrió y era porque la hegemonía del kirchnerismo no representa realmente una mayoría propia. Entonces, me parece que para el Frente de Todos es una estrategia de hegemonía política para gobernar, pero de alguna manera mantener, vamos a decir, esa triple boca de entrada, que es el voto bonaerense de Massa, la presencia de algunas figuras de peronismo, básicamente sindicatos y gobernadores, y esto me parece que es el drama que tiene un frente que sirvió para ganar elecciones, no sirvió para gobernar, y ahora se está desmembrando y descomponiendo sus elementos esenciales, está tratando de llegar al mes de diciembre, la crisis económica lo acosa, los datos económicos son cada vez más negativos, la oposición ayuda porque no tiene prácticamente ningún papel, está haciendo zoom sus presidentes, pero son descalificaciones, análisis más bien periodísticos que hacen, pero no hay realmente una posición firme de la oposición y mucho menos una oposición unificada. También tiene un problema vamos a decir, de adaptación a esta nueva circunstancia, que por un lado es lectura, pero por otro lado también es capacidad de decisión
y tomar decisiones que van a ser muy cruentas al interior, porque habrá muchos candidatos presidenciales que no es este el momento de ellos. ¿Cuándo se los dicen? ¿O ahora? ¿O mientras que marcha la campaña? Estos son los dramas que tienen estas dos coaliciones muy heterogéneas, sustancialmente heterogéneas, con muchas dificultades para gobernar y, por supuesto, para tratar de reactivar esa política de polarización que fue tan exitosa en el 2015. Enrique, Martín Varela, ¿cómo te va? Buenas noches. ¿Qué tal? En el reportaje que hace 2 semanas me concediste en el T7, nos decías que la oposición quizás no levante tanto el perfil porque hoy hay más opositores duros dentro del gobierno que fuera del gobierno. Pero la pregunta apunta fundamentalmente a ver cómo vislumbras la presencia de Massa en el frente gobernante. ¿De qué depende la permanencia de Massa en el frente gobernante? Porque no son pocos los que ya comienzan a hablar de las presiones que tiene en el seno del Frente Renovador Massa para tomar una decisión si es que el gobierno sigue con este derrotero. Sí, eso es una incógnita. Massa, no hay lugar a duda, ha deteriorado muchísimo sus posiciones. Diríamos que es un dirigente que el punto de vista de evaluación de desempeño está en los niveles bajos, los más bajos de toda su carrera política, pero tiene un papel clave, es el presidente del Congreso, es el único capaz de poder articular un diálogo. Se demostró en esta crisis. Esas 48 horas de Massa jugando en el medio, tratando de suturar heridas, tratando de encontrar puntos de contacto entre, no digo Cristina Kirchner, que no es un buen interlocutor, sino Máximo Kirchner. La posibilidad del Congreso es fundamental. Massa en el gobierno es instituciones, es un residuo institucional que la crisis siempre tiene para poder encaminarse. Me parece que la idea de un Massa en el gobierno es una idea de poner toda la carne en el asador, y sobre todo en una cuestión que Massa no confía muchísimo, ni en la política que significó la crisis de Guzmán, con quien tenía diferencias enormes, crecientes, ni en la política del Banco Central, donde tiene sus propios candidatos y su propio esquema, ni en la relación con el sector privado. Me parece que Massa no es un momento como para que Massa juegue todas sus cartas. Pensemos que Massa siempre se ha visto a sí mismo como una función de reserva, tiene razón. Lo que pasa es que el deterioro de la situación del frente lo ha alcanzado, y lo ha alcanzado tal vez más que al propio presidente, porque el presidente al fin y al cabo tiene claro su rol, en este momento tiene agotada cualquier otro rol alternativo. Cristina Kirchner tiene muchísimas dificultades, pero ha ratificado su hegemonía, pero Massa está jugando un rol institucional en una fuerza política que tiene escasa vocación institucional. Lo que tiene es el Congreso, el equilibrio del Congreso, y es la única posibilidad de diálogo con la oposición que puede ser decisivo, como lo fue en el momento en que hubo que anudar un acuerdo con el Fondo Monetario. No cabe duda que en el futuro va a ser necesario ese concurso de la oposición, que no será convencido, que no será fácil, que no será gratis, pero que va a tener que operar de alguna manera, si es que la oposición quiere presentarse a la opinión pública y al electorado independiente como una opción constructiva que puede ser gobierno. Enrique, buenas noches. Marcelo Insaurralde. La oposición, sin dudas, hoy tiene seguramente mucho más posibilidades en relación a la actual realidad del frente gobernante, pero no hay muchos pero con fulano no, con mengano tampoco, este es nuestro límite. ¿No será que después a la hora del armado definitivo se terminan complicando solo? Sí, se puede llegar a complicar muchísimo, porque efectivamente también fue una creación institucional, político, electoral brillante, permitió la llegada al poder de Mauricio Macri, a pesar de haber perdido la primera vuelta, y ganó por 3 puntos, raspando, pero le permitió ganar elecciones, no pudo gobernar en casi ningún sector, terminó catastróficamente, y hoy tampoco parecería que este juego de oposición le sea cómodo. Hay un radicalismo que está muy bien instalado, tiene gobernadores brillantes, provincias que funcionan, decenas de ciudades que están funcionando, gobierna en muchísimos lugares, se ha renovado en sus cuadros dirigentes, cosa que no ocurría hacía décadas en el radicalismo. Hoy hay figuras en todas las provincias nuevas, se ha rejuvenecido, está funcionando, tiene una democracia interna, es el único partido que es capaz de hacer una elección interna, porque es el único que tiene padrones, tiene autoridades, tiene árbitros, funciona. Uno puede dudar de su capacidad para entender este momento, para generar presidentes, pero nadie puede dudar que hay un partido funcionando con todas las condiciones.
cambio, el PRO tiene más dificultades. Son 5 grupos muy separados. Están los ex radicales, los ex peronistas, los conservadores, los CEOs que vienen de las empresas, que casi están muy apartados de la política, y finalmente un grupo de gente que más bien ha ido emergiendo en el gobierno de Macri, que no tienen realmente un territorio propio. Bueno, es un componente demasiado inestable. El PRO no tiene una candidatura firme, tiene un solo candidato con muchos títulos de gestión, que es Rodríguez Larreta, pero Rodríguez Larreta es una figura muy porteña. Buenos Aires está enfrente del país como nunca. Es muy difícil para un líder porteño salir a ninguna provincia a hablar de nada. Y me parece que eso es una dificultad grande que tiene. Macri sigue siendo un candidato que está ya con posibilidades, pero tiene igual o mayor rechazo que Cristina Kirchner, que es prácticamente el 75% de los votos. Tiene muchas dificultades la oposición. Así todo, tiene una oportunidad. La gente se la está dando. La gente está buscando encontrar en la oposición una alternativa de gobierno. Enrique, me parece que eso revela 35-30 o 38-32, depende de los meses que está teniendo en la intención de voto nacional. Zuleta, Tito le quiere hacer una pregunta. ¿Qué tal, Enrique? Sí. ¿Cómo te va? En este panorama de fragmentación del oficialismo y de la oposición que también estás describiendo, ¿cuáles van a ser las reglas de juego que van a acordar finalmente las dos coaliciones? ¿Las PASO tradicional? ¿Van a hacer unas pre-PASO? ¿Van a aceptar las PASO o van a terminar derogando las PASO como intentaron algunos en el turno anterior y que cada uno se arregle solo? Bueno, no estoy adentro de los partidos y menos en ese lugar que es donde se están debatiendo estas cosas, pero no me cabe duda que hay un estado de deliberación. Las PASO son un invento argentino, fueron útiles a veces para unos, otras veces para otros. A las PASO las carga el diablo, no se sabe muy bien cuáles son los resultados. Le vino muy bien a la oposición en esta última etapa porque le permitió renovar elencos y marcar una victoria que después le fue muy difícil al oficialismo remontar. Pero así todo, las PASO para el peronismo, que tiene unas ganas de ley de lema y de mecanismos de este tipo, se convierten ahora en una parte muy importante, porque el que está dividido y no se puede organizar es el gobierno esta vez. Me parece que son instrumentos demasiado endebles, demasiado provisorios, merecen una revisión, pero esa es la opinión que uno puede tener. Lo que están decidiendo hoy los dirigentes políticos, por de pronto parecería que han decidido no a la boleta única. Los que te cuentan y los que te preguntan, a ver, contanos un poco aquí. No, yo lo que veo en las provincias, sobre todo, mucha intención de reformas electorales. Pasan más bien por la ley de lemas o por sistemas que permitan anticipar elecciones. Fíjense ustedes que vamos a tener la primera elección en 15 días prácticamente. Son las elecciones municipales de Santiago del Estero. Muchos gobernadores están interesados en anticipar sus elecciones de intendentes, los que las pueden hacer, no es el caso de Corrientes ni de Santiago del Estero, que no tienen elecciones de gobernadores, pero pueden modificar las de intendentes. Hay provincias que están trabajando en anticipar elecciones. El 7 de agosto se vota en Santiago. Ya vieron ustedes a Morales y a Rodríguez Larreta haciendo campaña este fin de semana en Santiago. ¿Qué hacen allí en Santiago? Bueno, son las elecciones municipales y se está ya en la recta final. No va a tardar una gran cantidad de provincias de empezar a anticipar elecciones, todo lo que puedan. ¿Por qué? Porque ninguna provincia quiere verse arrastrada por ese aspecto de polarización que tienen las elecciones nacionales. ¿Ni las opositoras? Nadie que tenga capacidad de convocar a ningún gobernador. Los gobernadores son más fuertes que los presidentes. Enrique, muchísimas gracias como siempre, ha sido muy amable. Gracias a ustedes. Bueno, Enrique Zuleta Buseiro dando su visión del análisis político. Bueno, tenemos consigna también para invitar a la gente que participa, ¿no, Domi? Así es, Cristina, escuchamos al señor gobernador del Chaco, Capitanich, escuchamos